es muy famosa su representación. Ixtacalco, ¿no? ¿Cómo se llama? Ixtapalapa, perdón, Ixtapalapa. Y donde ahí sí se golpean a de veras y le hacen muy, muy real su representación. Pero ¿qué pasa, hermanos, después de los días de la Semana Santa? Vuelven a los mismos hábitos, vuelven a las mismas acciones de pecado, vuelven a sus mismas vidas, como que esos días tratan como que de limpiarse, no sé si pueden entenderlo de esa manera o quisiera verlo de esa manera, como que tratan de, que esos días como que tratan de ser fieles a su manera, ¿verdad? En base a cómo lo entienden. Y eso es semejante a lo que Israel estaba haciendo. En este texto, que es el texto de Oseas, recuerden que la semana pasada el tema se llamó un llamado al arrepentimiento. Ese es el tema de la semana pasada. Y los versículos que yo empecé a leer hoy a partir del versículo número 4. Pero vean lo que dice el versículo número 6.1. Capítulo 6.1 dice, venid. Y este es Oseas. Oseas, después de todos esos anuncios de juicio, de destrucción, de que Dios les va a destruir, Él les dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor, su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Entonces, las palabras de Oseas, en la llamada de atención, la advertencia y la amenaza de que Israel será destruido, tienen una intención, que la nación se arrepienta y venga a atender a este llamado que Oseas le ha hecho. Volvámonos. Venid, volvámonos al Señor. Él nos desgarró, pero Él también nos sanará. Y tomábamos mucho el ejemplo de los padres que disciplinan, pero que no disciplinan con la intención de destruir a sus hijos, sino más bien es para hacerles bien. Recordarán que yo les pregunté, ¿han pensado o pensaron cuando eran niños, mi mamá es muy mala, mi papá es muy malo? Algunas veces lo pensaron, yo sí lo hice, porque no me gustaba lo que en ese momento me prohibían o me decían o me corregían. Pero al final de cuentas, muchos de nosotros podríamos estar agradecidos por eso. Ahora, del tema de hoy, se llama un poco diferente, semejante. El tema, les repito, de la semana pasada es un llamado al arrepentimiento, pero el tema de hoy es, y se los mandé en la información del WhatsApp, la religión vacía. Cuando el arrepentimiento es solo una apariencia. La religión vacía, cuando el arrepentimiento es solo una apariencia. Y eso va relacionado a nuestra introducción, a lo que les comentaba acerca de esta Semana Santa. De que muchas personas solamente aparentan durante esos días ser muy devotos, se golpean y hacen muchísimas cosas, pero realmente su religión es una religión vacía. Porque solamente buscan tener como que apaciguar un poco de conciencia, tratan de cumplir con las penitencias, hacer todas las ordenanzas que la tradición les ordena, pero realmente siguen siendo las mismas personas perversas y corruptas que son todo el año y solamente esos días tratan de ser buenas personas. Ahora, hermanos, en cuanto el argumento central, para que ustedes tengan claro qué es lo que estamos tratando, qué es lo que estoy tratando de comunicar a ustedes, es que Israel como nación está resistiéndose a arrepentirse, no lo quiere hacer, no lo quiere hacer. Aparenta hacerlo, aparenta volver a Dios, pero no lo hace. Y entonces Dios, que todo lo sabe, Él no puede ser engañado. Las personas pueden aparentar, y esto, hermanos, no ocurre solamente en la tradición católica, ocurre también entre nosotros. Personas que podemos congregar, que podemos quizás servir en la iglesia, pero seguimos siendo las mismas personas.
no hay una transformación. La evidencia de que una persona es cristiana no es que congregue los domingos, es una transformación de su vida y que por consecuencia lleva o va a una vida consciente de que el Señor merece gloria y honra de parte de ellos. Entonces, hermanos, puede haber personas que canten, que prediquen, que hagan muchísimas cosas dentro de la iglesia cristiana o de entre nosotros, pero el punto aquí es que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puedan tener esa misma transformación. No quedemos de la misma manera, no tengamos una religión vacía. Y es que a veces podemos ser muy juiciosos. Mira, los católicos hacen esto, pero entre los evangélicos también ocurre. Y es muy común que solamente vivan una religión de apariencia y prácticamente están solamente viviendo de eso. Miren, el texto que estamos tratando en Oseas, capítulo número 6, ya en el versículo número 4. Por eso mismo es que los versículos anteriores son el preámbulo solamente. Oseas llama al pueblo a que se arrepienta, pero en el versículo 4, ¿qué dice? ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Lo repito, porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Yo cuando empezamos a vivir allá en la Independencia donde vivimos, había días donde amanecía y había mucha neblina. O no sé si alguna ocasión ustedes han viajado o han estado en algún lugar así, donde en la mañana está la neblina o en la noche, y de repente pasan unos minutos y ya no está. Y eso es lo que está diciendo el texto. Porque vuestra lealtad es como la neblina, es algo pasajero, es como el humo. Puede el humo estar humeando, pero de repente eso desaparece, es algo efímero. Ahora, en base a eso, consideren esto. Dios está preguntándose, no como que no supiera qué hacer. Es como diciendo, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Nunca han hecho eso? O sea, sí saben qué van a hacer. Te voy a disciplinar, te voy a castigar, hijo mío. Pero es una expresión donde uno está mostrando que estás perseverando en tu pecado o no te has querido corregir. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Recuerden que son los dos reinos, el del sur y el del norte. Y les dice que vuestra lealtad, en sus Biblias Reina Valera 60 dice piedad. Y la palabra piedad ya les he explicado muchas veces, pero lo voy a decir una vez más. A veces las personas pensamos que se refiere a tener misericordia de la gente, tener compasión de los demás. Pero la palabra piedad no se está refiriendo, si se dan cuenta, no se está refiriendo a tener piedad de Dios. No se está refiriendo a tener misericordia de Dios, porque eso, lo que está diciendo ahí, se está refiriendo a algo que estamos haciendo para con Dios. Por eso es que la palabra lealtad quizás sea mejor para que podamos entender cuando una persona es desleal a alguien. Está hablando que la nación de Israel, como nación, está siendo desleal a Dios. Y sí, piedad también puede ser entendida, porque le repito que piedad no tiene que ver con misericordia, tiene que ver con honrar a Dios. Una persona piadosa es una persona que honra a Dios en donde quiera que esta persona se encuentre. En su trabajo, en sus estudios, en donde quiera que esta persona se encuentra, está actuando y está viviendo acorde. Por eso también la palabra piedad puede ser utilizada, entendida con una correcta definición, pero la palabra lealtad me gusta mucho, porque se ilustra correctamente cómo esta nación ha sido desleal. Y ustedes recordarán, si no lo han hecho, bueno, entiendo porque a lo mejor no han estado, pero la situación de Israel es que se ha ido a adorar a dioses falsos. La nación como tal, que Dios había hecho un pacto, lo habían quebrantado. Dios les advirtió, no adoren otros dioses, no se postren a otros dioses,
no practiquen ninguna alianza con otras naciones, pero esta nación y este pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, habían ido a adorar dioses falsos. Y hemos visto cómo estas prácticas religiosas eran literalmente fornicar, ir a contratar a una prostituta que era una sacerdotisa y tener relaciones sexuales con esta, o las mujeres iban con el sacerdote, y de esa manera supuestamente la tradición de Baal o la religión de Baal o la religión asiacera honraban a esos dioses, porque eran los dioses de la fertilidad. Y bueno, a esos dioses hay que adorarlos de esa manera. Entonces, Israel ha dejado a Dios y otra vez podemos ver la ilustración del profeta de Oseas, de los primeros capítulos, de los primeros 3 capítulos, donde Oseas va, se casa con una mujer prostituta. Esta mujer lo traiciona otra vez, una vez, 2 veces. Tiene él, o sea, su primer hijo, posiblemente los 2 segundos hijos que se mencionan ahí no son de él, pero él va otra vez y la toma como su mujer. Pero esta mujer dice y se va tras sus amantes y no quiere saber nada de Oseas, sino que persevera en su pecado. Y es lo que estamos viendo en estos versículos. Estamos viendo que de la misma manera, de esa ilustración, las personas pueden estar practicando solamente una religión superficial. Una religión que está hueca, o unas personas que están huecos, pero por dentro están vacíos. Y uno de los ejemplos también muy claros, ustedes saben que pues, puede haber personas que celebren, no celebren Navidad, pero las que les gusta celebrar ponen un pinito, ¿no? Y lo adornan, y le ponen luces, y se ve muy bonito. ¿Sí los han visto? Cuando van a galerías. Pero esos pinos, por más bonitos y más luces que tengas, están muertos. Se ven muy bonitos, pero están muertos. No están conectados a la raíz, ya sean de plástico, ya sean artificiales, ya sean naturales que los cortaron para llevarlos, están muertos. Y eso es lo que muchas veces son las personas, también personas que solamente por afuera son muy bonitas, muy luminosas, muy llamativas, pero están muertas por dentro. Y es lo que el texto y lo que Dios está haciendo es mostrar que Él no puede ser engañado y que esta nación ha sido desleal. El versículo 4 que estamos viendo es: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como esa nube, es como el rocío, es algo que se desvanece. Y luego dice el 5, por tanto los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. Los profetas de aquí, de la Biblia, eran profetas que traían juicio, eran profetas que traían unas palabras de advertencia. ¿Y por qué las traían? Porque Israel y el pueblo no se quiere arrepentir. Ustedes dirán, pero ¿por qué malo es Dios? ¿Por qué les dice que los va a destruir? Que ellos son como, él para ellos es como polilla, como carcoma, que los va a entregar a sus enemigos. Mucha gente piensa eso. Pero esto que estamos viendo aquí, estamos viendo claramente que este pueblo fue desleal, que este pueblo fue un pueblo traicionero y que este pueblo hubo la necesidad de que Dios les mandase profetas. Ahora, ese profeta vino con tiempo y vino diciendo: arrepiéntanse, como lo que está diciendo Oseas versículos atrás. Volvámonos al Señor. Nos desgarró, pero Él nos va a sanar. Luego dice: nos hirió, pero Él nos va a vendar. El propósito entonces es que este pueblo se arrepienta, pero ustedes verán que este pueblo no quiere arrepentirse, no quiere dejar su pecado, quiere mantenerse en la misma línea, no quiere volverse a Dios. Y por eso ha enviado profetas que les anuncien el castigo y el juicio que vendrá a causa de la perversidad. Y por eso no crean que los profetas eran queridos, eran despreciados. No los querían porque les decían la verdad. Y quizá eso somos nosotros, ya en parte una aplicación. A veces no nos gusta que nos digan la verdad, nos indignamos y nos enojamos, porque nos dicen lo que somos y sabemos que es cierto, pero nos enojamos.
Entonces, este primer encabezado que estoy desarrollando, evidentemente lo he titulado La lealtad antes que el sacrificio. Es lo que Dios quiere. Y lo podemos ver en el versículo siguiente, que inclusive es uno de los versículos muy conocidos. El versículo 6 me refiero. Porque me deleito en la lealtad, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dice el Señor que Él se deleita o Él se siente más complacido en la persona que se mantiene leal que a la persona que le prometió irse hincado desde Chilpacín, a Tatizla. Las personas pueden hacer cosas como que extraordinarias, un esfuerzo, vámonos a hacer la marcha, no sé, por tal cosa. O piensan que esos sacrificios pueden suplir. En este momento en Israel, ellos entregaban animales como forma de quemarlos, como un holocausto. Creo que su Biblia dice holocausto, ¿no? Porque más me complazco en qué, ¿cómo dice Reina Valera? En la obediencia, ¿verdad? Porque más, en el versículo 5, porque más, yo aquí tengo, perdón, el 6, porque más me deleito en la obediencia, dice ahí. Lo leo en la 5. Léalo, hermano, el 6, por favor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Muy bien, gracias. Misericordia quiero. Esta versión por eso nos ayuda a entender porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Lo que Dios quiere es que seamos leales, que mantengamos firmes nuestros compromisos y promesas, porque no aprovecha de mucho el que nos sacrifiquemos. En alguna ocasión una persona decía, es que yo voy a trabajar en ese trabajo y de todos modos yo voy a comprarles camionetas a los pastores para que vayan y prediquen a la montaña. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere a esa persona, no quiere la camioneta que esa persona pueda comprar. Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, seamos leales, que nos mantengamos leales al Señor. No quiere tantos sacrificios. Estas personas traían animales, los quemaban, becerros, los quemaban como ofrenda, pero Dios no quería esos sacrificios, no quería esas ofrendas que se llaman holocaustos cuando eran quemadas y era el humo que subía y que trataban de traer. Una vaca, yo creo que en aquel entonces y ahora no es una vaca, no es barata, ¿no? Se pueden sacar mucho provecho allá en el mercado, vendiéndola por piezas, por carnes, por cortes. Son caras. Pero estas personas simplemente estaban acostumbradas a entregar solamente su dinero, sus riquezas, sus ganancias, a hacer un montón de cosas, pero no eran leales al Señor. Y podemos ver entonces el versículo número 7. El versículo 7 dice, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto allí, me han traicionado. Hermanos, lo que Dios quiere de nosotros es lo que dice en el versículo anterior, quiere lealtad de nosotros. Lo que Él quiere es que le conozcamos, quiere que ustedes conozcan a Dios, que ustedes tomen tiempo en sus casas para sentarse, leer su palabra, para meditar en ella, para orar en ella, para que escuchen la voz de Dios, para que pueda ser una palabra que los transforme y que la lleven a la práctica. Pero eso es algo que Adán, si se acuerdan de Adán, en Génesis capítulo número 3, o en el Génesis capítulo número 1, 2 y 3, como Adán fue creado por Dios, a imagen de Dios lo creó el Señor. Y no se refiere a que sea físicamente a su semejanza, se refiere en sus atributos. Dios nos manda a nosotros que seamos santos. Dios es santo. Dios nos manda a nosotros que seamos justos, como Él es justo. Dios nos llama a nosotros que tengamos misericordia, porque Él es misericordioso. Entonces, en los atributos de Dios es que nosotros somos personas semejantes a Él. Y poder considerar que Adán, aunque fue un hombre perfecto, pecó contra el Señor. Quebrantó, o como dice ahí, transgredió el pacto. Y noten eso importante, el pacto fue transgredido.
Y es semejante a otra vez la ilustración que hay en el matrimonio. Una persona que ha adulterado contra su esposa y que fue descubierto en el pecado, o en ese acto, o en esa ofensa, o en esa deslealtad, quizá pudo rogar perdón, suplicó misericordia de su esposa, que lo perdonara, que fue un error, algo que fue ocasional. Y la esposa pudo haber pensado, quizá yo tuve culpa porque me dejé de arreglar, porque no lo atendí, por muchas circunstancias. Pero ¿qué pasará cuando esa persona, ese esposo, 6 meses después vuelva a hacer lo mismo? Esa persona no se arrepintió, suplicó, pidió misericordia, se arrodilló, prometió, juró, y la esposa concedió el perdón. Pero 6 meses después, y con otra persona, diferente a la primera persona de 6 meses atrás. Con esas ilustraciones busco que ustedes comprendan lo que está ocurriendo aquí y lo que ocurre en sus vidas muchas veces, donde podemos ser traicioneros y desleales al Señor, así como lo son muchas veces los esposos a las esposas o las esposas a los esposos. Y así Adán lo fue, también fue el caso de Adán. Adán, Dios le dio el huerto para que lo sembrara, Dios le dio todo alimento que había allí, Dios le dio autoridad sobre los peces, sobre los animales, sobre toda la creación, pero Adán quebrantó y transgredió el único pacto que Dios le había indicado: no comerás de este fruto. Entonces, hermanos, eso es semejante. Por eso utiliza esta ilustración: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto y allí me traicionaron. Y es por eso que vivir, hermanos, de una forma superficial, de una forma solamente de apariencia, es peligroso. Es muy peligroso. Yo sé que en alguna ocasión ustedes han conocido a una persona que está enferma y que no quiere tomar medicina. A una persona que está enferma y no quiere ir al doctor. Una persona que dice, de todos modos me voy a morir de algo. Pero cuando están críticos, cuando ya están ahí prácticamente muriéndose, dice, ay, hubiera hecho esto, hubiera ido con el doctor. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Entonces está advirtiéndoles con tiempo, está reiterando su llamado al arrepentimiento. Realmente, si ustedes se dan cuenta, Dios está mostrando misericordia, porque Dios podría destruirlos. Ellos quebrantaron el pacto del Señor, ellos lo rompieron. Dios les dio bendiciones y promesas, lo sostuvo, y ellos fueron infieles, y Dios les está mandando profetas. ¿Qué necesidad tiene que esté mandando profetas? Simplemente los puede destruir y ya. La gente piensa, ay, es que Dios es malo. No, hermanos, Dios está mostrando misericordia, mandando un profeta, mandando otro profeta, mandando otro profeta, y al final mandó a su hijo. Y su hijo vino y sufrió de la misma manera. Padeció, murió por nosotros. Eso nos recuerda una parábola que el mismo Jesús contó en el Nuevo Testamento, del hombre que arrendó su viña a unos labradores y estos la trabajaban, pero mandó entonces a sus siervos a que le dieran cuenta, ¿no? Le dieran el pago por la labor. Y mataron a su trabajador, y mandó otro, y los mataron. Los profetas también los mataron, hasta que mandó a su hijo. El dueño pensó, mandaré a mi hijo, quizá él lo respeten. Y ellos pensaron, matemos al hijo, porque si matamos al hijo nos vamos a quedar con todo. ¿Qué pasará entonces con ese dueño de esa viña? ¿Qué pasará con esos arrendadores? Seguramente vendrá y los castigará por todo el daño que hicieron a sus profetas y a su propio hijo. Y es algo que Jesús dice claramente, y nos lo dice a nosotros, que no podemos hacer oídos sordos. No seamos como esa persona que hasta el punto más, hasta el límite más alto, hasta el último límite, ahora sí va al doctor, ahora sí quiere que lo atiendan. Si quiere ahora, cuando ve la situación, semejantes a los que no pagan impuestos. No paga impuestos, pasa un año y pasa otro año,
Y cuando llega a Hacienda, ay, espérame, voy a ir corriendo a pagarlo. Y ya no puede. Bueno, sí puede, pero tiene que pagar algo muy alto. O muchas veces hay consecuencias de cárcel o multas muy altas. Entonces, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer cada día. Entonces, hermanos, el versículo número 8. El versículo número 8 dice: Galaad es ciudad de malhechores, como con huellas de sangre, como bandidos al acecho de un hombre. Es la banda de sacerdotes que asesina en el camino a Siquén. Me llama la atención esa palabra, es la banda de sacerdotes. Pero ¿qué pensarían ustedes, no? De un ministro, de un pastor, de un líder religioso. Bueno, es una persona respetable, es una persona honorable. Pero hemos visto cómo versículos atrás también el Señor ha acusado a los sacerdotes porque ellos fueron los que llevaron al pueblo a pecar. Son los que llevaron a la nación a corromperse porque a ellos les convenía que la gente pecara. Porque de esa manera ellos obtenían más ganancias, que es muy semejante a lo que hoy ocurre en muchas iglesias donde conviene que ellos anden en pecado, porque así yo les digo, trae tu ofrenda y entonces vas a poder ser restaurado, trae tu ofrenda y vas a sanar, trae tu ofrenda y vas a ser librado de la deuda. Pero hermanos, si una persona se endeuda, si una persona se enferma, ¿de quién fue la culpa? Y a veces las personas dicen que piensan que de una forma maravillosa y mágica e instantánea las cosas van a cambiar. Por eso me llama la atención como bandidos al acecho de un hombre. Es la banda de sacerdotes que asesinan en el camino a Siquén. Ciertamente han cometido iniquidad. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel. Para ti también, Judá, hay preparada una cosecha cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Es decir, que cada quien va a recibir la retribución o el pago que les corresponde. Y otra vez está utilizando esa palabra prostitución. Supongo que ahí dice fornicación. Fornicó. Entonces, Israel, a pesar de que Dios les ha mandado y les ha dicho abiertamente, y el profeta les ha dicho, volvamos, él no quiere. Solamente de forma aparente lo hace, de forma por encima trata de hacerlo. Y entonces, cuando nosotros vemos el capítulo 7, podemos encontrar el castigo que la nación va a recibir por su pecado. Es el castigo que será, Israel será destruido y será castigado por tres razones. Uno, porque evidentemente ha pecado contra el Señor, pero podemos ver eh, que Israel en el 7.1 dice de esta manera: cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practican el engaño. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad, ahora les rodean sus hechos. Entonces Israel, vamos a ver aquí que va a ser destruido por varias razones. Una de ellas es evidentemente por culpa de los líderes, porque los líderes hicieron, de los versículos 1 al 7, Israel será castigado por el pecado de sus líderes políticos, de sus reyes, de los que los gobernaban. Porque, fíjense cómo dice el versículo número 1. Cuando yo quería curar, cuando el Señor quería, o sea, la intención del Señor es curar. Dice, se descubrió la iniquidad. Dice, y las maldades de Samaria porque practican el engaño. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera. Me acuerdo de un primo que le decía a su mamá, ya sé leer. Y entonces agarraba el libro y le recitaba o le leía. Y siempre que la mamá quería ponerlo a leer, leía siempre lo mismo. Y leía siempre lo mismo, no leía otra cosa. Porque realmente no sabía leer.
Se había aprendido de memoria lo que allí estaba nada más. Entonces se descubrió el engaño. Y muchas personas también hacen de la misma manera. Puede haber personas que dicen que van a estudiar fuera y no estudian. Están allá pagándoles renta, les mandan para que coman, les mandan para que estén allí viviendo en otra ciudad y luego resulta que pasan 7 años y ¿dónde está el título? No, es que realmente nunca estudié. Es como el ejemplo del que, es el punto que quiero que ustedes vean, se va a descubrir el engaño, se va a evidenciar la mentira. Personas que dicen, pero ¿cómo 5 años de adulterio? Yo no me enteraba, decía la esposa. Yo te decía que pasaba esto, pero tú me lo negabas. Siempre se descubre el engaño. Por eso dice, cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practican el engaño, el ladrón entra, los bandidos despojan por fuera, y ellos no consideran que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodean sus hechos, ante mi rostro están. En otra forma que podemos entenderlo es que Dios no está ciego. Dios ve lo que cada persona o que cada uno de nosotros cometemos contra el Señor y que están siempre presentes sus o las iniquidades. Podemos engañar a las personas, como les digo, aún cristianos podemos aparentar ser creyentes. Fue muy sonado hace unos meses el caso de un pastor de la línea de nosotros, bautista, una persona que fue maestro de muchos, que iba a conferencias y que se descubrió su adulterio también. Y todas las personas sorprendidas, pero ¿cómo él? Si apenas hace unos meses estuve en una conferencia donde él compartió y sobre temas que tienen que ver con la pureza. Pero vean lo que dice el siguiente versículo, con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que deja de atizar el fuego desde que prepara masa hasta que fermenta. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino y él extendió la mano a los escarnecedores. Cuando habla del calor del vino, se refiere a esas personas que se emborrachan. Por eso esa es una expresión. Y el calor del vino los hizo hacer cosas que no debían. ¿Se entiende, no? Recuerdo que es texto poético. Y él extendió la mano a los escarnecedores. La palabra escarnecedor se refiere a gente burladora, a gente que se burla de las demás, o que hace escarnio de otras personas. Esos escarnecedores son son gente que critica, señala o juzga, pero en forma de burla. No sé si han conocido algunos, sí. Luego dice el siguiente versículo, pues sus corazones son como horno mientras se acercan a su emboscada. Toda la noche duermen su ira, por la mañana arde como las llamas de fuego. Todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes, todos sus reyes han caído. Y luego termina diciendo, no hay entre ellos quien me invoque. No hay. Entre los gobernantes no hay quien invoque al Señor. Y de los versículos 8 al 12 nos va a hablar de cómo Israel es una torta no volteada. Si están viendo lo que dice en el versículo número 8, Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. ¿Algunos de ustedes saben hacer tortillas? Están haciendo tortillas. ¿Qué pasa, hermanos, si nada más la ponen ahí y nunca la voltean? ¿Se cose? O quizás se quema de un lado y del otro lado queda crudo. ¿Sí, no? Eso es lo que está diciendo el Señor. Israel nada más por acá está cocido, pero por encima está crudo. Es que Dios no puede ser engañado. Dios está viendo a esta nación y les está diciendo que Él no puede ser engañado. Él conoce cada aspecto de ellos. Devoran extranjeros su fuerza y Él no lo sabe. También tiene cabellos canos y Él no lo sabe. Y ese es muchas veces el autoengaño que muchas personas piensan que con sus acciones, con sus ritos, con sus sacrificios, con sus esfuerzos, piensan que agradan a Dios. Y realmente están ignorando. Y la gente de fuera lo ve. Por eso es que recuerdo mucho al hermano Benito, decía, no, pero esas personas de allá son como, a veces él con una expresión
muy coloquial, ¿no? Son hipócritas, decía, pero de una forma más coloquial. Y eso es lo que pasa aquí, gente que es o dice ser, pero realmente está hueco, está vacío. Versículo 10 dice, testifica contra el orgullo de Israel, pero no se han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado a pesar de todo eso. ¿Se dan cuenta cómo esos puntos, esos versículos, cuando lo leen despacito, va dando esos vistos, dice que van diciendo, no quiere volverse? Dice, por ejemplo, el versículo 7, lo recuerdo, final del versículo 7, no hay entre ellos quien me invoque. Versículo 10, la parte final, no se han vuelto a Dios. Y luego el versículo 11, Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Asiria, es decir, buscan alianzas. Versículo 12, cuando vayan tenderé sobre ellos mi red, como aves del cielo los haré caer, los castigaré conforme a lo anunciado a su congregación. Entonces, hermanos, de los versículos 13 al 16, lo que va a hablar es de la destrucción que va a venir porque no se quieren volver a Dios. No se quieren volver a Dios. Y podemos repetir todas las ilustraciones que ya les he mencionado, pero el texto del versículo 13 dice, ay de ellos, pues de mí se han alejados. Y esa expresión, ay, es un lamento, ay de ellos. Y aparece mucho en el Nuevo Testamento. Inclusive hay un título, un encabezado de la Biblia que dice, los ayes contra los fariseos, los ayes contra las ciudades. Es que está hablando de un lamento, ay de ellos, pues de mí se han alejado. Se están alejando de la fuente. Por eso, mis hermanos, no se aparten del Señor. Si se empiezan a alejar, como ya les he dicho, si nos alejamos del Sol como planeta, nos vamos a congelar. Y dice, ay de ellos, pues si se alejan, de mí se han alejado, sobre ellos vendrá la destrucción, contra mí se han rebelado. Y luego dice, yo los redimiría. Esa palabra, yo los rescataría, pero ellos hablan mentiras contra mí. Pero ellos hablan mentiras contra mí. Hermanos, están aborreciendo al Señor. Luego versículo 14, y no claman a mí de corazón. Cuando gimen en sus lechos, por el trigo y el mosto se reúnen y, otra vez dice, se alejan de mí. Yo quiero que noten todas esas expresiones, todos esos puntos donde el Señor está enfatizando, no quieren volverse a mí, se están alejando de mí, no se quieren volver a mí, yo los redimiría, yo los rescataría, pero ellos no quieren. ¿Sí se dan cuenta de esto? Y el versículo 14, lo repito, y no claman a mí de corazón. Cuando gimen en sus lechos, por el trigo y el mosto se reúnen y se alejan de mí. Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman mal contra mí. Se vuelven, pero no hacia lo alto. Aparentan venir, aparentan creer, aparentan ser cristianos, pero no lo son. Son como un arco engañoso. Sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será su camino en la tierra de Egipto. Hermanos, ¿qué aplicaciones prácticas podemos obtener de esto que nos ayude a nosotros a llevar esto a la práctica? Lo primero es que ustedes entiendan que la religión vacía no complace a Dios. Que ustedes y yo podamos examinarnos cuáles nuestras motivaciones, por ejemplo, para venir cada domingo. ¿Cuál es la motivación para aparentar servir, predicar o enseñar? Estamos hablando de gente que quizá es líder en una congregación, que puede vivir solamente de apariencias. Pero también en sus vidas. Créanme que si ustedes viven y siguen viviendo en la misma condición que vivía Israel, en pecados, en adulterios, en fornicaciones, en borracheras, en hechicerías, lo que Dios dice es que van a ser destruidos. Y alguien como yo, que no soy un profeta, pero soy alguien que trata de exponer la palabra que está aquí, simplemente les advierte y les dice, vengan, vuélvanse de esos malos caminos. Pero si ustedes no quieren hacerlo,
Lo que dice aquí es que ustedes van a ser destruidos. ¿Sí lo han leído? ¿Lo leímos todo completo? ¿Creen que los estoy engañando? ¿Es claro el texto? Siempre les he dicho y por eso lo vamos leyendo secuencialmente. No es que me brinque por otro lado. Si ustedes se dan cuenta, hago mucho esfuerzo. ¿Se dan cuenta que no ha ido para otro lado? Que nada más hemos estado en Oseas. Ya llevamos casi una hora. Ya no hemos buscado otro pasaje. Simplemente es leer y leer y leer. Es el mismo pasaje. Tratar de entenderlo en su contexto. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es dejar los rituales externos. Dejar los ritos que no van a hacernos edificar. Dejar esas cosas, porque lo que Dios quiere es una transformación, que seamos renovados, inclusive en la palabra arrepentimiento, que es la palabra griega metanoia, significa cambio de mente. A veces la gente te dice, ahí te vas a ir a esa iglesia que te van a lavar el cerebro. Y hermanos, es la verdad. Aquí se lava el cerebro de las personas con la palabra. La palabra tiene que transformar nuestra mente para un crecimiento, para un desarrollo, para vivir la vida que Dios pide que vivamos. Entonces la religión vacía, hermanos, no complace a Dios. El conocimiento, si quieren considerar otra aplicación práctica, es el conocimiento de Dios es más importante que las obras externas. El conocimiento de Dios es más importante, el que ustedes tomen un tiempo para conocer al Señor. Es más, para venir los domingos, tomar 2 horas de su domingo para venir aquí, que bueno, quizá 2 horas y media con el camino, ¿verdad? El transporte. Es más importante que hacer cualquier otra actividad. Algunas personas dicen que no puedo ir porque estoy haciendo esto, aquello, otro. Yo solamente les digo que nos organicemos, pero hacer obras externas, hacer buenas obras, no digo que no sea malo. Nosotros como cristianos no somos personas que no digamos, no hagamos obras buenas. Nosotros no creemos que las obras nos van a salvar. Nosotros no creemos que si yo me porto bien, pues Dios me va a ver mis buenas acciones y entonces me va a dar la salvación, que es la idea de la Iglesia Católica. Que tengo que hacer buenas acciones, buenas obras, y eso me va a dar méritos, porque en cierta manera es lo lógico, ¿no? Cuando ustedes quieren un empleo, pues llevan su currículum, van a ver qué estudiaste, de qué has trabajado, qué cursos tienes, qué méritos tienes. Bueno, en base a eso evaluamos y vemos si te damos trabajo. Por eso algunos empleos piden maestría o doctorado, por ejemplo. Pero con Dios no es así, no se trata de impresionarlo, qué tanto hacemos, qué tanto bien nos comportamos. Y no digo que no se porten bien, para que me entiendan. Yo les digo que un creyente, un cristiano genuino, de forma natural, que emana de él, va a vivir una vida transformada. No lo va a hacer, es que me dijeron en la iglesia que si yo hago esto es pecado. Pero yo, hermano, quiero hacerlo porque me gusta hacerlo. O como aquel hombre que dice, no puedo dejar a mi amante porque la amo. Hasta hay canciones que hablan de eso. ¿Sí o no? ¿Nunca escucharon a Jenny Rivera? Entonces, hermanos, lo que la Biblia nos lleva, o lo que el texto nos está llevando, es que el conocer a Dios es mucho más importante. Cuando una persona está plenamente convencida y conoce al Señor, no se va a ir de aquí, no se va a apartar de Dios. Entonces, una vida centrada en las Escrituras es la que se disfruta en la comunión con Dios. Una tercera aplicación práctica es que la gravedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento es para nosotros. Es que entendamos que el pecado es grave. O sea, no es simplemente algo como que, ya lo hice, no me cayó un rayo, no pasó nada. Es más, ni se dieron cuenta. Lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. No, hermanos, va a llegar un punto. Como repito, la ilustración de que el hombre que está enfermo, pero no quiere ir al doctor, no quiere tomarse el medicamento, hasta que llega a un límite donde de plano ya no puede ni levantarse ni andar. El pecado, hermanos, es grave y tiene consecuencias. Por ello, la insistencia del Señor de traerles el arrepentimiento. Un corazón rebelde no hace caso de buscar al Señor Jesús genuinamente. Un corazón rebelde no quiere buscar al Señor.
Hermanos, Dios nos va a salvar. Yo sé que están escuchando este mensaje y el llamado o la insistencia o el enfoque y la respuesta que debe obrar en ustedes es que ustedes consideren su vida y se arrepientan. Hermanos, ustedes recuerdan el versículo 7 del capítulo 667 cuando dice, y ellos tal Adán o cual Adán han transgredido mi pacto. Hermanos, ustedes tienen la oportunidad, y esto es un llamado urgente, urgente, a que vengan a Cristo. Adán fue el hombre, y aquí sí, ahora sí, vamos a buscar Romanos, capítulo número 5, porque en Romanos 5 quiero que ustedes tengan esperanza. Quiero que ustedes vean a Jesús no como alguien como a veces lo tratan de poner en estas fechas, crucificado, derrotado, sino que vean el propósito. Y en Romanos, que precisamente, fíjense, es el texto, es el libro que empezaron a leer en esta lectura que tenemos cada domingo. Y en Romanos 5:12, la Biblia dice, por tanto, tal cual el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley habían pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando hay ley. Y luego dice el versículo número 14, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado como con una transgresión semejante a Adán. ¿Qué está diciendo? Que el pecado que empezó con Adán se vino a perpetuar en cada hombre que nació en esta tierra, incluidos nosotros. Porque si la transgresión, sigo leyendo, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura. ¿Ustedes han escuchado esto que está diciendo aquí Romanos? Que Jesús es el segundo Adán. Y lo que la Biblia está enseñando, y por eso es importante que enlacemos y que ustedes tengan luz en sus vidas. Porque a veces podemos ser un poco repetitivos porque el texto de Oseas está hablando de juicio y de castigo. Pero he buscado la forma de que no sea así. He buscado la forma de que ustedes tal cual estén entendiendo el mensaje de Oseas y que puedan ver que hay esperanza para ustedes. Estamos hablando de que el pecado tiene una consecuencia, de que el pecado tiene una transgresión, y ustedes podrán decirme, pero ¿cómo hago para volverme a Dios? ¿Cómo le hago? A veces las personas dicen, me comporto bien, me porto mejor. A veces no lo vamos a lograr, siempre volvemos a caer en lo mismo. ¿O nunca ha pasado a ustedes? Que dicen, ahora sí, no voy a hacer esto. Por ejemplo, ya no voy a agarrar el teléfono, lo voy a guardar, ya no voy a chatear. Y otra vez volvemos a lo mismo. O ya no voy a ver este programa y otra vez lo vuelvo a ver. O ya no voy a hacer esto, aquello y otra vez, porque a veces no podemos solos. Pero quiero que ustedes vean a ese segundo Adán. Quiero que ustedes consideren a Cristo, porque dice el 15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Dádiva y regalo. Porque si la transgresión de uno, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. ¿Qué está diciendo? Que el pecado de uno, que es Adán, todos murieron. Pero por la vida o por la justicia del otro Adán, que es Jesús, todos tienen esperanza y vida. Entonces, por eso cuando nosotros predicamos a Cristo, estamos llamándoles a que se arrepientan y que pongan su esperanza en Jesús. Porque en Adán todos pecaron y todos murieron, pero en Cristo todos viven. Todos viven. Por eso es que nos hacemos llamar cristianos. Por eso es que adoramos a Jesús. Por eso es que la Biblia afirma que Él es Dios. Porque Él vino como un segundo Adán, perfecto como era el primero, pero Él nunca pecó.
Él se entregó perfecto en una cruz. Él murió por las transgresiones de nosotros, para que ahora ustedes tengan la esperanza de venir a Él en arrepentimiento y fe, y no serán rechazados. No serán rechazados, sino que serán aceptados. ¿Qué es lo que pide Cristo? No les pide que se vayan de rodillas, no les pide que actúen como un soldado romano en Semana Santa, no les pide que hagan buenas obras, solamente les pide que confíen en Él, que se arrepientan, que pongan toda su esperanza en Él. Las cargas que ustedes no han podido llevar, las luchas que no han podido triunfar, Él les ofrece esperanza. Por eso es que nuestra confianza reposa solamente y únicamente en Cristo. Entonces, hermanos, dice el versículo 18, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para los hombres. Jesús en alguna ocasión dijo que no hay mayor amor que este, que uno entregue su vida por sus amigos. Y por ese acto de justicia que él hizo, quizá Adán pecó, transgredió el pacto que Dios le dio, pero por el acto de justicia que fue mayor, ustedes, hermanos, tienen esperanza. Así que yo hoy les ruego que vengan a Cristo, que no se queden así, que confíen en el Señor, que en Él pongan su confianza, que no sigamos siendo desleales al Señor, que no le traicionemos, que el llamado de Oseas es a que nuestro arrepentimiento sea verdadero, no vivamos de apariencias. Entonces, hermanos, si hoy ustedes han comprendido, ¿cómo responderán al llamado de Cristo? ¿Vivirán como lo hacía Israel, ignorando el llamado de Dios, haciendo oídos sordos? Lo que el Señor está diciéndoles es que acepten su misericordia, es que caminen en arrepentimiento y fe al Señor. Entonces vamos a orar, hermanos, y consideren estas palabras. ¿Responderán que sí al Señor? Padre, hoy te ruego, Señor, que tu palabra transforme y vivifique las mentes de cada uno de nosotros, mi Señor. Que reconocemos la iniquidad y el pecado con el cual hemos ofendido y hemos transgredido tu palabra y hemos vituperado tu nombre, hemos ensuciado tu nombre. Y muchas veces diciendo ser cristianos, diciendo ser creyentes, y no lo somos. Aparentando y viviendo de apariencia y hablando de ti, Señor, y afirmando que somos cristianos, pero vivimos en oculto, en esa inmundicia de nuestros corazones. Señor, por favor, arrepiente. Haz que mis hermanos tengan ese arrepentimiento. Yo sé, Padre, yo sé que tu Espíritu Santo puede hacerlo. Que cuando hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y hemos creído en él, en ese momento somos sellados por tu Espíritu Santo. Yo te ruego por los que luchan, mi Señor, con muchas áreas en sus vidas, con pecados, con adulterios, con fornicaciones, con todas las inmundicias que podemos tener. Yo te ruego que cada uno de nosotros estemos conscientes y presentes delante de ti, Señor, de que nuestra maldad, Señor, es para ti visible, mi Señor. Y solo te ruego que nos convenzan de justicia, de juicio y de pecado. Y que no haya otro camino más que venir a ti en arrepentimiento y confesar nuestra vida, nuestra maldad y nuestro pecado. Que si hemos entendido, mi Señor, lo que tú hoy haces por medio de Oseas, llamarnos a que no vivamos esa vida de pecado, de apariencia, sino que te conozcamos verdaderamente. Y por favor, mi Señor, trae a la luz, porque tú muestras misericordia, porque nos diste a Cristo como un segundo Adán. Mi Señor, te doy gracias. Y hoy, Señor, obra en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Y amén. Amén. Bien, hermanos.